creí convencido que era un funcionario. En ese sentido le compartí información sensible para que él me colaborara o decida colaborar en el análisis de esa información. Jamás lo envié ni le pedí a que hiciera espionaje, ni personales, ni de ningún tipo. Tornelli estaba con él en la puerta, entonces él me lo presenta, me da la mano, y yo le dije mucho gusto. Y yo me fui, no quise ni... Tampoco se dio la situación como para que yo hablase con él. Claro. ¿No le dio más? No. ¿No le dio ningún momento? No, mucho gusto y ¿Tornelli dijo nada más que eso? ¿Lo saludó nada más que eso? No, nada más que eso. Nada más que eso. Fue una situación muy tensa, todo fue muy tenso. Le damos la bienvenida a Claudio Lozano, que está con nosotros. Él es economista, es dirigente político. Claudio, ¿qué opinión te merece esta causa en particular? Es decir, yo decía recién, todas las semanas hay como... Es decir, que veces empeora más la cosa, ¿no? Y está tomando la calidad de espanto ya. Porque uno decía, bueno, qué raro esto, que aparece una gente, que aparece una persona, que aparece otra. Ahora ya hay cada vez más gente involucrada y gente muy cercana al gobierno. Me parece que lo que la causa muestra es la existencia de un sistema de inteligencia paraestatal en donde aparecen vinculados organismos del Estado, funcionarios, y por supuesto, obviamente, distintos mecanismos de propagación de todo esto, ¿no? Que involucran desde periodistas hasta distintos sectores, ¿no? Parece que en ese sentido indica una estrategia peligrosa, ¿no? Porque el tema de apelar a estos recursos de inteligencia paraestatal para, en todo caso, tener sistemas de producción de causas que puedan apretar opositores o que puedan apretar a distintos sectores, me parece que es un indicador no muy interesante. Más allá de eso, creo que la causa esta es una más dentro de una gran cloaca, que es la que ha aparecido en el marco de Comodoro Pi, en un poder judicial absolutamente degradado, que prácticamente ya no es vara de nada. El grado de penetración, digamos, de este poder judicial, ya sea por el poder político, por el poder económico, por los servicios de inteligencia, es de tal magnitud que indica con toda claridad que es una de las principales cuestiones que va a haber que abordar en un próximo gobierno. La verdad que la vara de la justicia se ha perdido y hay una especie de escenario de operaciones y contraoperaciones que, más allá de la veracidad de cada cosa que se discuta, no se termina de poder resolver absolutamente nada. Ahora, el rol de Stornelli en todo esto, ¿no? Alguien que, es decir, está cada vez más sucio. Stornelli, se le involucra a la propia Elisa Carrió, a Paula Oliveto, es decir, hay mucha gente muy cercana al gobierno, es mismo de Stornelli, digamos, como que dilapidó el prestigio que en algún momento supo tener. Sí, digo, Stornelli era un instrumento muy importante de una causa que ha tenido un desarrollo muy significativo en este tiempo, como es la causa de los cuadernos, una causa que ha mostrado algunas cosas importantes, porque ha mostrado el compromiso casi brutal de una parte importante del gran empresariado local, digamos, que ha construido, yo diría, su fortuna y su capacidad de acumulación a la sombra de los sobreprecios del Estado que pagamos todos. Me parece que al mismo tiempo ha mostrado el vínculo entre esa gran burguesía y el propio sistema político, lo cual habla de los problemas que tenemos a la hora de encontrar un sistema político que exprese las necesidades de la población. Pero todos sabemos que esa operación, esa causa, a pesar de mostrar cosas que todos sabemos que tienen un punto de veracidad, por detrás de eso hay una operación de inteligencia. Del mismo modo entonces digo, por eso te decía que hay operaciones de inteligencia y de contrainteligencia que revolean argumentaciones en muchos casos veraces,
pero que no se pueden resolver porque el Poder Judicial ya tiene muy poco que ver con la cuestión de impartir justicia. Esto no quiere decir que no haya algunos jueces, algunos fiscales que trabajan con la intención de resolver cuestiones, pero me parece que de manera dominante el Poder Judicial merece y reclama una profunda democratización. Y el rol de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, 1 y 2 de la Agencia Federal de Investigaciones, es peligroso, ¿no? Digo, porque hablan de Marcelo D'Alessio, nosotros llamamos el D'Alessio Gate, como una especie de buchón lo tratan, ¿no? Sí, sí. Pero es el que hacía finalmente las operaciones. Que hacía las operaciones, pero que tenía un comando concreto. O sea, no es que él operaba en el aire y que no tenía conducción y que no tenía vínculo con funcionarios concretos del gobierno, entre ellos los que vos mismo mencionás. E incluso también aparece con mucha claridad en esta causa el tema del vínculo de estas operaciones de inteligencia con intereses extranjeros, ¿no? De estados extranjeros. Me parece que esto también es otro tema seriamente preocupante, sobre todo porque, digamos, han aparecido una serie de cuestiones en el marco de la gestión Macri, donde la apertura del territorio argentino en directo alineamiento a la geopolítica norteamericana y demás, han puesto en discusión el propio territorio del país. Digo, acá Macri ha aceptado la incorporación de bases de ayuda humanitaria por parte del Comando Sur de los Estados Unidos sobre nuestros recursos naturales, sobre el litio en el norte, en Jujuy, sobre el acuífero guaraní en el nordeste, sobre Vaca Muerta en Neuquén, en Ushuaia en directa relación con la base de la OTAN en Malvinas. En relación a Malvinas han retornado a los acuerdos posbélicos de Madrid, permitiendo libremente la depredación de nuestros recursos naturales por parte de lo que es la base militar de la OTAN que hay allí. Me parece que hay un conjunto de definiciones que afectan la propia integridad territorial de la Argentina y que se expresan también en causas como esta, donde de repente la inteligencia norteamericana aparece también asociada a las operaciones de este señor D'Alessio, ¿no? Vos viste que el gobierno, obviamente como no puede hablar de economía, que ya nos vamos a meter, hace alarde de la institucionalidad, de cómo cambió y cómo el país tomó un rol institucional, como que se mejoró. SAC publica información de este tipo. Ahora, esto no parecería que haya mejorado la institucionalidad, no, y más, digamos, teniendo en la Oficina Anticorrupción una persona como Laura Alonso, que se jacta de no investigar al gobierno. Mira, yo te diría que desde el mismo comienzo de la gestión, cuando Macri intentó, luego no lo logró, nombrar por decreto a los propios jueces de la Corte, no ha sido el tema de una práctica de democratización institucional lo que ha caracterizado a este gobierno. La verdad que en ese sentido la visión republicana de la que tanto habla Elisa Carrió se ha ido transformando poco a poco en una republiqueta bastante degradada, ¿no? Te paso lo económico, obviamente, que sos economista. Un economista hace pocas semanas me dijo, este gobierno quebró en diciembre de año 2017. De ahí nunca más supo cómo recomponerse cuando metió mano en el Banco Central. Y hoy, digamos, es como que va barranca abajo. De hecho, utiliza fórmulas que vamos a ver cómo es en la aplicación, ¿no? Que utilizaba el gobierno anterior y que eran tan criticadas por este gobierno. Sí, yo te diría que a finales del 2017 y comienzos del 2018 las políticas del gobierno, las políticas de apertura, de desregulación, y el proceso de endeudamiento que llevó adelante, dieron como resultado poner a la Argentina en default. Es decir, a finales del 2017, de cada $10 que la Argentina necesitaba para funcionar, producía con sus exportaciones solamente 6. Había $4 que le faltaban anualmente. Esos $4 equivalían a prácticamente 40.000 millones de dólares al año, que reclamaban un endeudamiento de más de 30.000 millones de dólares anuales y el ingreso de capital financiero al cual aún uno tenía que pagarle una tasa de interés monumental para garantizarle la renta financiera, con lo cual destruía la posibilidad de la actividad productiva y demás. O sea que Macri puso en default a la Argentina en apenas 2 años. Y a partir de ahí se abrazó al fondo
a partir de un plan en donde no se reconoció el problema, no se reconoció. Estamos en default, vamos a ver cómo reestructuramos la deuda para compatibilizarla con una estrategia de crecimiento de la Argentina, sino todo lo contrario. En realidad se lo ocultó sobre la base de la asistencia financiera del fondo y obligando a la Argentina a un plan de los más ortodoxos que suele tener el organismo, que son los denominados stand-by, que han dado como resultado el derrumbe brutal de la actividad económica y de la situación social del país desde abril del 2018 para acá. No parece que... Para que tengamos en claro, cuando digo derrumbe, hubo a razón de 500.000 de pobres por mes. Estamos hablando de 17.600 pobres por día. 740 pobres por hora, 12 pobres por minuto. Hay 4.760.000 pobres más en la Argentina de finales del 2018 que los que había a comienzos. Ese derrumbe social impactó produciendo el deterioro político monumental del gobierno, que sin saber cómo resolverlo, apeló a este tipo de medidas en las que no cree, que por supuesto están mal hechas y demás, con el solo objetivo de tener la posibilidad de dar la discusión electoral, porque es un plan, en realidad, que es una especie de intento de suspender la profundización del ajuste con fecha de vencimiento en octubre, donde continuará. Sí, y realmente no sabemos primero cómo lo va a aplicar, porque generalmente cuando un gobierno anuncia una medida de tal magnitud, generalmente el otro día ya está, digamos, en la calle, ya habló con los empresarios, ya habló con los gobernadores. A ver, habló con 5 gobernadores. No habló con más, o sea, gobernadores que le son propios. Por otro lado, con las pymes no habló. Yo escuchaba un testimonio que subió el dueño de una fábrica de alfajores, muy conocida por todos, que decía, a mí no me llamaron. Y es un tipo que vende, digamos, y vende a mercados populares. Es decir, es como que todo va dirigido al segmento alto. Es decir, 2.500 bocas de expendio, 2.500 bocas de expendio, no están los supermercados chinos ni tampoco los almacenes. Y todo esto lo hacen con una salida de vacaciones como rara, todo. Yo te diría que si vos tomás el tema de los 64 productos que supuestamente congeló y te fijás cuál es la canasta alimentaria que define la indigencia en el INDEC y que es la que ha crecido prácticamente un 64% en el curso de un año, de esos productos que integran la canasta en lo que el gobierno plantea frenar, hay solo 16. No hay carne, no hay fruta, no hay verduras. De los lácteos solo hay leche, no hay quesos. Digo, en realidad no tomaron la canasta de referencia que deberían haber tomado para, en todo caso, decir, esta canasta no se mueve. No, agarraron 16 productos al azar, que no tienen nada que ver, que no completan la situación. Pero digo, la verdad es que todo lo que han planteado como beneficios, descuentos, créditos y más, eso es casi, te diría, un hojarasco, una presentación política que intenta una suerte de maquillaje electoral. Lo único importante acá que el gobierno pretende es, 1, clavar el dólar. Por eso el Banco Central ha planteado congelar la banda cambiaria, decir que de acá a finales de año no se va a mover del techo. Sí, igual hay una digo, amplitud importante, ¿no? En la banda. Hay un abanico que ellos tienen dólares en reserva para poder jugarlos, más allá de las tasas monumentales que pagan, para poder jugarlos manteniendo la situación del dólar por algunos meses hasta agosto, que es donde se define la primera gran encuesta electoral, porque las PASO son una elección general. Digo, ese tema es uno, el tema de fijar el tipo de cambio y que no haya corrida. El gobierno se juega su reelección en que no haya una corrida cambiaria. El segundo tema central... Perdón, que una corrida bancaria se la hacen, o sea, cuando uno escuchaba antes en la historia, eran millones lo que provocaba una corrida. Hoy con poco se la provocan. Sí, igualmente yo te diría que, más allá de que tendrían que violar un poquito el acuerdo con el fondo, ellos disponen de reservas para poder contener la situación en este par de meses, yo te diría. El otro tema es el tema tarifas. Ellos han dicho, no hay más aumento de tarifas y los aumentos que están anunciados los va a absorber el Estado. Cuestión que por otro lado les complica el tema del acuerdo con el fondo y el déficit cero. Claro. Porque, tienen que absorber como 9.000 millones de pesos. Bueno, pero es relativo el aumento de tarifa. Por ejemplo, en el gas, anunció que se iba a aplicar el aumento del gas del mes de abril, este mes en curso. Sí.
Lo que pasa es entre que cuotas. van a hacer cuotas, van a pasar el parte de lo que sería la tarifa invernal, la van a pasar van a hacer un descuento del 22% para que se pague en verano. O sea, en realidad, digo, la vas a terminar pagando, pero el gobierno va a absorber de acá a octubre, supuestamente, el impacto que eso hubiera tenido sobre el bolsillo de todos. Entonces, fijar el tipo de cambio, que no aumenten las tarifas, y por otro lado, como en este tiempo se están dando las negociaciones paritarias y vas a tener aumento de salarios, que obviamente no van a compensar lo perdido, pero es mejor que haya aumento que no. Ese trípode es en lo que el gobierno descansa para decir: voy a poder mostrar una mejoría relativa de la situación. La verdad, es muy poco, es muy pobre, no le resuelve el problema a nadie, y creo que el gobierno tiene las cartas echadas. Me parece que en este sentido, cualquier encuesta de opinión pública que uno mire, prácticamente entre el 65 y 70% de la población quiere terminar con esto. Lo que está faltando es que seamos capaces de crear el canal político que exprese el malestar mayoritario de la población en la primera vuelta electoral. Claro, porque da la sensación como que es un gobierno que ya entregó todo lo que podía dar, ¿no? Como Sí, que sí. el ministro de Es más, Economía... esto que está haciendo no tiene nada que ver con lo que ellos creen. Nada. De hecho, por otra parte, el resultado de esto es suba el riesgo país, caída de los bonos, no tiene, esto te diría que es una señal de debilidad brutal por parte del gobierno, que era lo que decía Duhovne. Duhovne decía, se vanagloriaba de estar haciendo un ajuste que solo se hubiera podido hacer en gobiernos dictatoriales, lo dijo con todas las letras. Bueno, está claro que el intento de hacer esto da como resultado que el gobierno se cae a pedazos en términos de legitimidad político-electoral. Por esa razón apela a esto. El rol del presidente, ¿no? Que hace un anuncio medio extraño, que estaba anunciado para una hora, uno se esperaba que haya grabado un mensaje, cosa que no hizo. Grabó un mensaje raro, con un teléfono, en la casa de un vecino, una vecina que ya había ido a ver, como una manera muy extraña, muy criticado por todo el mundo. Ahora, la información después la terminan dando los ministros. Bueno, como que, ¿qué quiso intentar el presidente? Te pido a vos que restarle importancia, como no es tan grave la cosa. Que lo que pasa es que están todos muy alertados respecto a que la figura del presidente está muy mal. Del mismo modo que hubo un derrumbe social en la Argentina y un derrumbe de la actividad económica, hubo un derrumbe de la imagen presidencial. Pero esto no lo digo yo, lo dice cualquier encuesta que uno mire. El nivel de rechazo que ha cosechado Macri en este tiempo ha sido muy importante, y me parece que no hay la voz de él o su palabra no es una palabra que goza de credibilidad ante los argentinos hoy. Por ende, me parece que hubo un intento... En los mercados parece que tampoco, ¿no? No, por eso, te diría más, estas medidas, que en realidad no se han tomado mirando a los mercados, se han tomado mirando la elección futura, obviamente lo aleja más todavía de expresar lo que él ha venido a expresar. El gobierno de Macri desde el comienzo pretendió ser la expresión de la comunidad de negocios dominante en la Argentina. Sí. Bueno, esto se ha deshilachado. O sea, en realidad ha quedado aferrado a la tabla de salvación del Fondo Monetario Internacional, pero la comunidad de negocios se le ha deshilachado por todos lados, ¿no? Claudio, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Repasamos las principales 5 noticias de la semana. Estamos convencidos de que vamos a ganar la batalla contra la inflación. Desde este área lo que decidimos fue relanzar el programa de créditos ANSES. Vamos a planear la tarifa de gas, que es aumento de 3 cuotas, pero aparte vamos a hacer la pareja, el día migrano. Conseguimos que compañías de celulares por 5 meses no aumenten. Hemos decidido que no va a haber aumentos en lo que queda del año, no va a haber aumentos adicionales en lo que queda del año en la electricidad para los hogares. El señor Juan Bidone involucró directamente a la AFI, a las máximas autoridades de la AFI y a la diputada nacional Elisa Lilita Carrió. ¿Qué es lo que dijo hoy Bidone en su declaración indagatoria? Que él fue infiltrado por la AFI, que mantuvo una reunión con Gustavo Arribas y con Silvia Magdalani
donde le presentaron a Barreiro. Marcelo Sebastián D'Alessio, engranaje principal de la causa de espionaje que toca al poder político, mediático y judicial de la Argentina, se encuentra internado en el hospital de la cárcel de Ezeiza. Salir de 80 años con una inflación promedio del 62,6%, sí, 80 años, sin contar las hiper, hemos tenido 62,6% de inflación. No es tan fácil. 4,7% es un nivel de inflación demasiado alto. Estos niveles de inflación sabemos que causan un gran daño a nuestros ciudadanos, especialmente a los más humildes. La inflación es alta en Argentina desde hace muchos meses, desde hace muchos años. Hoy vuelve Ezeiza, lo que hemos pedido en forma urgente es que se le quite el aislamiento que ha sido objeto realmente inhumano, porque lo tienen en una piecita de 2x2, no le permiten salir, no tiene contacto con otras personas, tiene que caminar en L porque no le alcanza el lugar de espacio para dar vuelta alrededor de la cama, y bueno, no le estaban dando los remedios. ¿Cómo reconstruirla? ¿Con qué dinero? ¿Cómo se va a financiar? Y aunque ustedes no lo crean, también se está debatiendo qué reconstruir. La famosa flecha esa que se vieron las imágenes, que se cayó, que uno pudo ver incluso en vivo y en directo, tiene su historia, y hay algunos que plantean reconstruir exactamente lo mismo que se cayó, mientras hay otros que plantean que esto es imposible y no tiene sentido. Estamos con Gustavo Marangoni, con Fabián Medina, y aprovecho, les agradecemos mucho que estén acá hoy con nosotros. Gracias a vos. Gustavo, recién hablábamos con Claudio Lozano de cómo se cayó, y él me mencionaba cómo se cae la imagen del presidente, ¿no? El presidente está a un nivel bajísimo, no parece que con esta medida ni con alguna cosa más vaya a levantar. Y yo diría, el otro día después del anuncio, me da un gobierno que dio todo lo que podía dar, ¿no? Que se entregó. Presidente que devalúa, se devalúa. La imagen del presidente y la imagen del peso siempre van ligadas, porque en la Argentina gobernar es gobernar la relación peso-dólar. Y si la relación peso-dólar gobierna al presidente, entonces el gobierno del presidente y el presidente pierden valor a la vista de la opinión pública. Entonces creo que lo que ha sucedido esta semana, lo que queda es una situación casi de impotencia. De ver que están recurriendo a medidas en las que claramente, como se ha dicho aquí, no creen, no hay convicción. Pues fíjate qué situación curiosa en el último año. En abril de un año atrás, donde comenzaba esta crisis cambiaria que llevó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y se dijo, ahora sí, ahora vamos a ir por el camino que va a evitar los 70, cada vez son más años de populismo, 80, 90, 1000, ¿no? Bueno, ¿no? Siempre se le agrega un poco más. Digo, pero vamos a hacer el camino de la seriedad, que es el doble cero. Cero déficit fiscal y cero emisión monetaria. Con eso se solucionan los problemas, vendrá el crecimiento, bla, bla, bla. Y ahora estamos con esta suerte de precios que ni siquiera se pueden poner de acuerdo en el nombre, si son congelados, cuidados, guardados, sí, refugiados. ¿Por qué? Porque están con el arco absolutamente colgado del travesaño. Sí, se contradicen. Veíamos recién en el informe, por ejemplo, cómo se contradice lo que dice un ministro con lo que dice el presidente del Banco Central. Es decir, están como perdidos. Es que esa es, me parece, en última instancia, la definición más simple y más sencilla de esto. Apostaron todo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no trajo menos inflación, trajo más inflación. No trajo más tranquilidad cambiaria, siguió la inestabilidad cambiaria. No bajó el riesgo país, subió el riesgo país. No bajó la pobreza, subió la pobreza. Claramente, esto es todo lo que queda de aquí a diciembre de parte del gobierno. Me parece que uno lo que esperaba era, de alguna manera, en el ámbito electoral, algo más firme. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda discutir lo que vendrá en mejores condiciones. Parece que lo vamos a hacer en circunstancias de mucho mayor estrés. Fabián, quiero decir que Fabián Medina, en los últimos 3 años, ha sido de los tipos que hablaba yo en la radio y me decía cuánto iba a ser la inflación, y no a final de año, sino a principio de año. Que esto, si no, pero yo le decía, es una barbaridad lo que estás diciendo.
Bueno, tengo que decir y doy fe de que ha acertado todos los años. Ahora, el gobierno pasó de una meta para este año del 25 al 30, del 30 algunos están hablando del 40, analistas privados hablan otra vez del 45%. Ahora, ¿por qué no parece parar? Es decir, tenemos un primer trimestre de casi el 12%. Abril, que también, digamos, ya tuvimos aumentos, mismo los precios que se acordaron. Ahí tengo muchísimas cosas para poder decir de los precios congelados, esenciales. Vamos de a uno. La inflación del año, si vos no haces nada para corregir la inflación crece. ¿Sí? No se hizo nada del 2018 a ahora para corregirla de este año. La inflación de base, decíamos 47 a principio de año. Hoy estamos en 53, 54 anual. Vamos a tener un abril de 5, 5, 1. Los primeros 15... Más que marzo. Primeros 15 días tuviste 3.30, 3.35 de incremento. Vos decías, la leche, por ejemplo, el caso de la leche. 40%, en realidad es más de un 40%. ¿Por qué? Porque vos tenías leche La Armonía en precios cuidados a 26 pesos. Y vos tenés leche La Martona, que era una marca que en Capital Federal y en Buenos Aires no estaba hace 25 años, eso sería una tercera línea, no una segunda, y la pones a 36. Pero más allá de eso, los precios cuidados siguen vigentes hasta el 7 de mayo. Y donde aparezca leche La Armonía tiene que aparecer a 26. Ayer jueves volvió a aparecer leche La Armonía en cadenas de hipermercados a 33. O sea que ya lo subieron, ya violaron el acuerdo. Ya no es el precio cuidado siquiera, cuando está dentro de precios cuidados. Después tenés casos de 40% como si nada. Estamos hablando de que te aumentaron de golpe todo y eso te va a influir en la inflación de este mes. Vas a estar 5.1, 5.2, 5 en abril. Yo te dije algo cuando pasaron el resumen. Sí. Lo importante es la palabra que te acaba de decir. No habrá nuevos aumentos adicionales. Eso quiere decir, no se van a anunciar nuevos aumentos. Los que ya están se aplican. El caso del gas se aplica 10, 9 y 8 como viene. Lo único que se hace cargo es la electricidad a las casas. Que son 4% en mayo y 4% en agosto. Porque ese es el nivel de gas subsidio. es importante, ¿no? Porque el gas dijo que se iba a aplicar el aumento del mes de abril. Que se dividió en 3. En 3 cuotas. O sea que en mayo... Abril fue 10. 9 en mayo, 8 en junio. La electricidad residencial es 4% de mayo y 4% de agosto. Eso es lo que se hace cargo el Estado Nacional. No sigue aplicándose el aumento de electricidad a comercios e industrias. Ahora, queda la sensación como que también hacen anuncios y todo, pero no hacen anuncios de cómo hacer productivo el país de vuelta. Es decir, cómo poner en funcionamiento, por ejemplo, es que no les para interesa. Las pymes lo único que anunciaron son planes de pago para deuda con la FIP. Sí, que te diría que es la parte más rescatable, si querés, de los anuncios que dentro de todo fueron bastante pobres. Pero, Rodo, yo creo que ya este gobierno no cuenta con el tiempo de aquí a las elecciones para tomar medidas de fondo, ni con el tiempo ni con la credibilidad. Viste que ahora está de moda decir incertidumbre. Sí. La incertidumbre es interesante porque la incertidumbre es un principio que viene de la física y dice que es la imposibilidad de medir con precisión a la vez la velocidad y la trayectoria de algo. Si vos medís muy bien la trayectoria, medís mal la velocidad. Bueno, la trayectoria está clarísima. Lo que aquí resta establecer es la velocidad en la cual el deterioro de la economía va a ir progresando sustantivamente. Y si es antes o después de las elecciones, donde la cuestión se va a agravar aún más. Porque estas medidas anunciadas, con un plazo específico, hasta diciembre, todo es hasta diciembre. Porque fíjate que no hay más allá de diciembre. Aquellos que venían a plantear el gobierno del largo plazo y criticaban lo anterior por no sustentable, terminan como el yogur con una fecha de vencimiento en todo. En lo cambiario, porque el Banco Central tiene para vender hasta el 6 de diciembre. En realidad todo el Tesoro tiene para vender hasta fin de año. Los precios son hasta diciembre. Decís, imagínate... Sí, un gobierno que te habla de
por los próximos 20 años, todas las medidas que tomas son cortoplacistas. Ni siquiera cortoplacista. Viste que el presidente cuando quiere justificar, no, bueno, sentamos las bases para que dentro de 20 años... Ahora, mirá qué paradoja, extendieron el largo plazo hacia atrás, porque cada vez no la crisis era de los 30 últimos años, de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, y acortaron el plazo para adelante. Empezaron los últimos 12. Claro, exactamente, primero los 12 y hasta ahora llegaron a 80, según la presentación de los informes que hacían ustedes recién. Hacia atrás, la mirada es larguísima, y hacia adelante, luces bajas. Entonces, esta falta, digo, de alguna manera es un gobierno pre-renacentista, carece de perspectiva. No tiene perspectiva para ver ni la cuestión económica ni la cuestión política, y lamentablemente, habiendo elementos importantes para poder superar lo que había pasado en el 2016-2017, lo reagravamos en el 2018 y estamos con este horizonte que no es muy halagüeño, porque si vemos de estas medidas específicas la reacción inmediata del día jueves, que no fue feriado en los Estados Unidos, sí, los mercados, en otro país, los mercados reaccionaron muy mal. Ya no es que reacciona mal el ciudadano de a pie, que reacciona mal. Reaccionan mal los mercados, que se supone que es el ámbito donde este gobierno jugaba de local. Ahora, el gobierno, no sé si llega a reconocer, nosotros hicimos un informe ahora en la semana, ha vuelto el trueque, pero no el trueque aislado, que vos digas... No, el trueque volvió ya hace más de 6 meses, y lo tenés en Capital Federal. Estás hablando de la zona de Soldati, Lugano, Retiro, tenés trueque. No estamos hablando que te pega en... A ver, lo entiendo mucho la situación como está. No estoy hablando de Moreno, no estoy hablando de... Sí, sur de la Capital Federal. Estás hablando Capital Federal plena, un lugar con 250.000 habitantes, como es la Comuna 8. No estamos hablando de un lugar Transradio atrás de Esteban Echeverría o de Florencio Varela. Estamos hablando plena Capital Federal. Volvió, tenés trueque. No hicieron nada a favor, pero no es porque se equivocaron. Esto no es no es que se equivocaron y hicieron esto. Esto es lo que venían a hacer. Bueno, es que a mí me cuesta pensar que un presidente asume el poder para irse puteado. A mí me cuesta pensar, porque digo, alguien que hace una carrera política y tiene la aspiración... A ver, recordemos, Cristina se fue digamos, con la plaza llena. En el momento que se fue, digamos, todavía se habla de que las encuestas hoy le dan que puede volver, digamos, en una segunda vuelta frente al propio presidente Macri, con todo lo que hicieron para sacarla de la cancha. Ahora... Es un gobierno que no, digamos, baja las expectativas todo el tiempo. Es decir, es un gobierno que te la baja todo el tiempo. Hoy leí un informe que, por ejemplo, se sigue desmoronando las expectativas económicas, ¿no? El 96% de la sociedad, 96%, casi toda, ¿no? Restringió o suspendió gastos. Es decir, esto da la pauta que gobiernan para un 4%. Pero es lógico. Si vos tenés una inflación del 48 y el promedio de los salarios fueron 32, 34 en el mejor de los casos, vos tenés que suprimir gastos. Vos calculás que en los 4 años vas a tener 300% de inflación contra un 160% de aumento de salarios. Si no suprimir gastos, ¿cómo haces? Rodo, vos mencionabas un tema que a mí me parece súper importante, que tiene que ver con por qué el gobierno termina como supone que ningún gobierno quiere terminar, yéndose insultado, teniendo bajos niveles de aprobación pública. Pero me parece que esto es la consecuencia, en parte, de la falta de relieve conceptual de un gobierno para leer la Argentina, para interpretar una sociedad. Me parece que tiene que ver también con el hecho de suponer que las consignas fáciles de la elección te sirven para gobernar el país. Mirá, la campaña se puede hacer en verso, pero se gobierna en prosa. Y este gobierno ha hecho muy bien la primera parte, pero no la segunda. Por ejemplo, arrancó con una excesiva confianza en sí mismo, el famoso mejor equipo de los 50 años. Sí, y a todos los que somos futboleros hay que aplicarle sentido común. Vos podés decir si un equipo es el mejor o peor de los últimos 50 años después que jugó campeonatos, de que jugó nunca antes. Bueno, ha sido un gobierno que todo el tiempo ha festejado la expectativa. Cuando nada le sale... Ahora dicen, por ejemplo, celebran el éxito de estas medidas. Vos decís, pero si todavía no empezaron, claro, ni siquiera está la carne todavía para ir a comprar. Te querés almorzar la cena y en realidad lo que termina sucediendo es que inmediatamente viene un momento de decepción, porque vos podés jugar con la expectativa un momento.
cuando vos prometes algo, el que te escucha a priori cree. Claro. Ahora, si vos no cumpliste, le tenés que hacer una promesa mayor. Y a lo mejor te da una segunda oportunidad. A la tercera o a la cuarta se devalúa la palabra, porque en realidad la devaluación de la moneda, como decíamos antes, que devalúa el presidente, devalúa su imagen, devalúa su gestión, devalúa la palabra. Entonces, lamentablemente, porque no es bueno, porque las consecuencias las padece toda la sociedad, cuando un funcionario habla y repite 3, 4, 5 veces lo mismo, y la gente escucha y dice, la verdad, no le creo, de alguna manera están condicionando los resultados a futuro. Vos fíjate que en realidad el escepticismo, lo que vos escuchabas en la calle en los últimos días respecto de estos precios, insisto, congelados, cuidados, lo que sea, es... Sí, a mí me llamó la atención esto de que yo cuando se sube el primer video, que él hace el anuncio, digamos, que charla con la vecina que ya ha ido a ver, que él no esté en casa de Vero, yo ya me suponía, por la historia de Mauricio Macri, que no estaba. Si ya se había ido, ya estaba tomándose el fin de semana largo. Ahora, horas después se conoció que se fue a Córdoba. ¿No debería haber sido un poco más prudente decir, bueno, me quedo en Los Abrojos, acá en la provincia de Buenos Aires, donde es mi familia? Como que queda la sensación que no importa nada. No, más allá de eso, las cosas son más importantes. Este plan no es para bajar la inflación, a lo sumo es para frenarla donde está. Y vos tenés un problema, que la inflación te come el bolsillo. Cuando vos te comes el bolsillo y vos no le podés dar de comer a tu hijo o a los chicos, sí. ¿Qué haces? Te desesperás. Él no se desespera por nada. Sí. Le entregaron el país al sistema, al grupo financiero. Si no, nos estarías dando unas letras por 70%. Cuando le bajaste al 62, te subieron un peso el dólar, la volviste a subir a 68 para que vuelvan a bajar. Y con lo del Fondo Monetario, esos 9.600 millones dichosos, ya lo viste el año pasado. El año pasado ponía 50 millones por día, ahora pones 60. Cuando vos tirás esas pequeñas cantidades, lo que haces es tirar leña al fuego. No lo apagás. Tenés que apagarlo con 4.000, 5.000 millones. Si lo tenés en 44, 35 pesos. Es la real forma de trabajar, ¿eh? Yo creo que quizás lo que termina desmoralizando... No, pero es real. Ahora, yo creo que lo que termina desmoralizando mucho es que, en última instancia, no hay una asunción de la responsabilidad. En su momento era el temporal externo. Sí, se apelaba a la oposición, las elecciones, lo cual sería muy desmoralizante, porque si las elecciones son un problema, ¿qué hacemos? Las eliminamos. Y en la actualidad, el problema ya termina entonces siendo un problema cultural de todos los argentinos. No, déjame que los interrumpa un minuto, pues salimos a la calle a preguntarle a la gente a ver qué opina de las vacaciones, las nuevas vacaciones del presidente Macri. 120 días desde que es presidente. Mauricio Macri lleva más de 120 días de vacaciones desde que asumió en diciembre de 2015. 4 meses, un promedio de 40 días por año. Vinimos hasta el barrio de Chacarita para hablar con la gente y ver cuál es su opinión al respecto de las vacaciones del presidente. ¿Qué pasa? Que me estoy volviendo vago, por lo menos algo hago. Me parece que me estoy acostumbrando a la vida del relajo. ¿Te vas a tomar vacaciones? No. ¿Por qué? No me alcanza la plata. Si Dios quiere, sí. Me jubilé hace 1 año y medio y tengo que seguir laburando. No se va a tomar vacaciones. Y no me da la nafta. ¿Te vas a tomar vacaciones? Creo que no. ¿Por qué? Porque no estoy en una situación económica para tomarme vacaciones. Depende cómo vaya con la plata. Yo me tomé 5 días, ¿no? 5 días. Una semana. Una semanita. ¿Cuántos días se toma vacaciones? Una semana. Si vos me querés preguntar si yo me tomaba vacaciones con Cristina, me la tomaba con Cristina, con Macri y con Alfonsín. ¿Cómo toma que el presidente Mauricio Macri se haya tomado más de 120 días de vacaciones en tan solo 3 años? No lo veo bien, pero tampoco veo bien la plata que se robó Cristina. Es tremendo. Tantas vacaciones cuando la mayoría de la gente no se puede tomar. ¿No le gusta ese 5N? Te digo la verdad. Yo soy de la contra. ¿Te parece bien que se tomen esa cantidad de vacaciones? Pero sobre las vacaciones de Macri... Y sobre las vacaciones de Macri te dije, no lo veo bien, pero lo que se robó Cristina es infernal, ¿eh? Pues imagínate que la presidenta antes decían que era chorra, se tomaba vacaciones, pero le daba un poco más de libertad a la gente. ¿Cuánto viaje hizo Cristina a las islas y a todo eso de vacaciones? Muchachos, no cuestionen la del presidente. Siempre vivió de vacaciones. Ojalá todos los trabajadores tuviéramos la posibilidad de tomarnos arriba de 40 días de vacaciones por año. No solo el tema de las vacaciones, todo mal. En realidad opino que está todo mal. Yo que él me tomaba 6 meses
al final todavía no llegan las inversiones. Darle el manejo del país a un empresario es como poner al lobo que te cuide las ovejas. Estamos re mal, entonces es imposible que el presidente se vaya de vacaciones. Un poco mal, porque hay tanta gente que la está pasando mal. No me parece bien, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que tenemos. ¿Por qué crees que él dice que no entiende las críticas hacia sus vacaciones? ¿Cómo recibe las críticas o cómo vive las críticas respecto a que el presidente se tome vacaciones? La verdad que no las entiendo. Uno tiene que tener un espacio de tranquilidad y reflexión. No entiende porque lo dice de la boca para afuera. Él es empresario y sabe muy bien que él no le daría más de 15 días de vacaciones a ningún empleado, así que él sabe muy bien por qué son las críticas. Y cuando él dice... Feliz año, feliz 2019 para todos y a trabajar mucho. ¿Y si no vamos a trabajar si está matando a las pymes? Yo soy consciente que este no está rompiendo la cabeza, pero la otra, la que se choreó, es infernal. Yo no voté a Macri de entrada, ni a Cristina. Cuando me quedó la opción, el hambre y la gana de comer, y voté el hambre, para que no vuelva a chorearlo. Yo me llevé una desilusión con este presidente. Y se quedó con ganas de comer. Y me quedé con ganas de comer. Ya ni los que lo votaron. Bueno, yo creo que es justamente... Porque se instalaron digamos, esto que han instalado, ¿no? No, Cristina robó, no, digamos, se robó 4, no sé, falta, ya estoy esperando el máximo, voy por 2 PBI hasta ahora. Bueno. Pero han instalado eso, pero no tiene sustento nada de lo que... El gobierno tiene que plantear esta elección como un plebiscito entre el pasado y el futuro para saltearse el presente. Porque en el presente pierde como en la guerra. No hay resultados para poner arriba de la mesa. Vos fíjate que en general una elección es para evaluar los últimos 4 años y ver si al presidente le renovás o no. Por lo tanto, como en ese territorio no sale bien parado, lo que pone entonces en juego es una suerte, insisto, de batalla cultural, de discusión entre un pasado de la Argentina, que además sería como un mensaje un poco desmoralizante, porque si hay que cambiar 80 años de la Argentina, claro, no van a ser suficientes 4, 8, 12, 16 y adelante, van a tener que ser compensados por otros 80. Y yo creo que cuando a la gente vos le alejás tanto el arco, cuando le das solo palo y nada de zanahoria, es lógico que lo que suceda sea una decepción y una desmoralización. Por lo tanto, en la política el primer motor inmóvil es volver a poner en marcha la esperanza, porque la economía descansa sobre hechos no económicos, que son las expectativas. Y hoy las expectativas de la sociedad están absolutamente deprimidas. Es lo que primero entra en recesión en una sociedad, la expectativa. Sacar a la sociedad de la recesión en la que se encuentra no es el misterio de una medida técnica únicamente, sino que requiere de movilizar la expectativa comunitaria para poder creer que se puede volver a crecer distribuyendo y a distribuir con un sentido de mayor equidad. Fabián, no sé si habrás escuchado también, Gustavo, en estos días comenzó a sonar otra vez la palabra dolarización, porque está claro que el gobierno dolarizó tarifas. Sí. En realidad el gobierno y ahora hablan de una dolarización de la economía, ¿no? En realidad el gobierno no dolarizó tarifas. Aplicó de lleno, por ejemplo, la ley del gas, que es del año 92 y que dice valor internacional. Claro. Pero era en ese momento estaba la convertibilidad. Claro. Hoy son 40 países distintos. Claro. Aplicó ese, por un lado. Te aplicó la liberación de combustibles en 2017 con Aranguren. Te dolarizó la tarifa de los combustibles. Te dolarizó el gas. Eso te trae aparejado toda la dolarización de costos. Claro. Y vos cobras en pesos. Claro. ¿Pero tiene margen para dolarizar la economía, decir que nos manejemos con dólares? No, porque vos no emitís dólares. No, ya sé, está claro. A ver, el presidente viajó y habló con Trump. Y le dijo, el PBI siempre, el Producto Bruto siempre crece, le dijo Trump, no se preocupe. ¿Y los dólares, cuál es el problema? Pequeña diferencia. Estados Unidos emite dólares, no le hace falta tener dólares. Claro. Segunda diferencia, el Producto Bruto de Estados Unidos es nacional. O sea, todas las empresas norteamericanas del mundo suman al Producto Bruto norteamericano. El nuestro es interno, de las fronteras para adentro. Claro. Mucha diferencia. Tenemos que tener una moneda fuerte de respaldo al peso. Cuanto más fuerte es el peso, necesitas menos cantidad. Como lo tenemos ahora, necesitamos una cantidad terrible de dólares. Que no los hay. No podés dolarizarlo porque terminás en el mismo esquema que tiene hoy Ecuador. Claro. El esquema de Ecuador de la dolarización es la convertibilidad de 2001. Deflación, altos niveles de desocupación, alta pobreza, mucho endeudamiento.
Y nosotros ese ya lo tenemos, ¿para qué vamos a dolarizar? Gracias a los dos por haber venido. Felices Pascuas. Gracias igualmente, saludos a la familia. Les contábamos hoy que falleció la mamá, Olga Welgen, de la expresidenta de la Nación, la actual senadora nacional, en el Hospital Italiano de La Plata. Vamos a compartir con ustedes las repercusiones por parte de diferentes referentes de la política. Lamentablemente se confirmó el fallecimiento de la madre de Cristina Kirchner. Venía arrastrando una enfermedad desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, se ha ido una mujer de un carácter extraordinariamente fuerte, de un compromiso militante también muy significativo, y esto, bueno, obviamente es un golpe más de los tantos que ha tenido que atravesar en los últimos tiempos la expresidenta, ¿no? Para nosotros es una noticia muy triste, ¿no? Por todo lo que, entre otras cosas, por todas las cosas que viene sobrellevando Cristina en estos últimos tiempos, ¿no? Así que acompañar, mandarle un abrazo grande a nuestra compañera, a nuestra líder, la expresidenta de la Nación, también a Máximo y a Florencia a la distancia, son sus nietos, era su abuela, Ofelia, y a Giselle, la hermana de Cristina, ¿no? A todos los familiares, porque la verdad que es un momento difícil, ¿no? Desde lo afectivo, de todas las cosas que le están pasando a Cristina, y bueno, seguramente saldrá adelante como tantas situaciones que le ha tocado atravesar, ¿no? Pero sí, de mucha tristeza, ¿no? Florencia está en Cuba, Cristina tenía pensado viajar mañana, no sé si mantendrá ese viaje. Todos sabíamos que Ofelia desde el 2014 tenía un cáncer, y Cristina siempre estuvo muy pendiente de toda la evolución de esa enfermedad. Bueno, pero independientemente de todo, cuando fallece una madre, independientemente que uno puede prepararse por la edad, por la enfermedad, es un momento de muchísima consternación, y yo personalmente quiero mandarle un fuerte abrazo a Cristina con todo el afecto, con todo el cariño, con todo el amor, y lo mismo para Máximo y Florencia, ¿no? Porque me parece que es lo que corresponde hacer, digamos, ¿no? En esta circunstancia, y es fundamentalmente lo que siento desde el corazón, por sobre todas las cosas. Nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad con ella, con la familia, con todos, con Giselle, su otra hija. Y bueno, no dudo de que Cristina va a tener la fortaleza que siempre ha tenido para poder soportar esto, que es parte de la vida, ¿no? Y también poder estar junto a su hija para ayudarla en este momento también difícil que ella está pasando, ¿no? Eva Sacco es economista de CEPA, y estamos hablando recién, ¿no? Estaba el informe de los testimonios por la muerte de la mamá de Cristina, del tema económico, ¿no? Volviendo un poco a este programa anunciado por el gobierno, un programa que hasta que nadie, salvo obviamente los miembros del gobierno, que no se muestran así, ¿no? Cuando uno les ve la cara, cuando por ejemplo otro día los ministros, no los ven muy convencidos que esto pueda funcionar. No, estaban como tratando de... Zafar, tratando de convencer de que no era un congelamiento de precios, que era un acuerdo de caballeros. Mientras presentaban el acuerdo de precios, criticaban al kirchnerismo por haber hecho lo mismo. Y recordemos además que ellos tenían ya el programa de precios cuidados, que lo continuaban. Después creo que la ministra Stanley dijo a la tarde, después de presentar el acuerdo, que bueno, que era más... Que esto lo controlaban en serio. O sea, que el precio de cuidado en realidad parece que mucho no lo había controlado. Pero a mí lo que me preocupa es además el nivel de precios con los cuales arrancan, ¿sí? Por ejemplo, el aceite, ¿sí? El aceite de 900 milímetros, en el 2015 había un aceite pero de primera marca, de segunda marca, y estaba a 11 pesos con 22. Ahora está a 56,23, un incremento de 392%. La inflación en el periodo, ¿sí?
es de un 193%, por lo cual ya arrancan con aumentos. Es que, Eva, fíjate una cosa, el gobierno todo lo que ha tocado, digamos que se cansó de criticar lo que hacía el gobierno anterior, pero que lo siguió aplicando, precios cuidados, es de ahora 12, todo lo modificó. Pero un poco desnaturalizado todo en realidad. Porque precios cuidados, recordemos... tenía productos de primera marca. Productos de primera marca, de segunda marca. El objetivo era tener una canasta lo más heterogénea posible para que justamente puedan servir como precios de referencia. Claro. Y además se tenía que asegurar el cumplimiento. El cumplimiento era el 70% según los datos que daba la misma Secretaría de Comercio. Sí, ahora. Hoy en día nosotros hemos hecho un relevamiento hace unos meses, nos llega un 13% del cumplimiento. ¿Sí? Y además en esta canasta también un problema ya hasta de salud pública. No hay productos frescos, son todos productos, mucho hidrato de carbono, todo segunda marca. Es como, bueno, el precio cuidado en realidad nosotros lo consideramos asegurarle una canasta barata a los pobres, ¿sí? Desnaturalizando el rol que tenía como justamente servir de precios de referencia. Ahora, no tiene control la inflación, por más que anuncie esto, ¿no? No tienen control la inflación, pero además, digo, no cualquier medida heterodoxa es una medida buena. O sea, un control de precios sirve en un contexto. No es que porque ahora se vuelven heterodoxos van a controlar la inflación. Eran malos como ortodoxos y son malos como heterodoxos. La realidad es que si uno piensa en cómo fue instalado el precios cuidados en el 2014, después de una devaluación, donde los ingresos caen mucho en dólares y los precios de los alimentos, sobre todo en una economía tan oligopolizada como la Argentina, donde los proveedores fijan márgenes de ganancia en dólares, se disparan. Paralelamente a la devaluación se da un aumento extraordinario de aguache, se propone el programa El Procrear, que bueno, es todo con insumos en pesos, y además se instala el programa Progresar, que es bueno para compensar a los hogares que tenían hijos de mayor de 18 y 25 años y continuaban estudiando. Entonces hubo una cuestión de apuntalar a los ingresos de los sectores más vulnerables. Ahora, ¿qué se les propone? Se les propone que tomen créditos a un 40% de tasa. ¿Sí? Entonces, paralelamente a apuntalar los ingresos de los más vulnerables, se instala precios cuidados. Precios cuidados, ¿qué objetivo tiene? Bueno, que justamente los aumentos que hay en los insumos en dólares no pasen así de lleno directamente. Es un tema para trabajar sobre la puja distributiva intrasectores de capital y entre capital y trabajo. Acá lo único que proponen es 60 productos. No es una buena medida. Eva, gracias por haber venido. No, por favor, Rolo, un gusto. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.